Buenas noches, estamos a 7 de enero de 2023. Como dije, estamos con varios preparativos. No es por presumir, pero estamos componiendo la casa. Porque, bueno, hice mi libro, soy en mi libro de la boda. Y pues quiero hacer las cuestiones al pie de la letra. Pero bueno, como dije, me puse tengo el propósito de Navidad, que diga de Año Nuevo, entre otros, bueno, no sé qué propósito se pongan ustedes del gimnasio. Esto es gimnasia cerebral. Estoy leyendo la Biblia en inglés. Pero es en inglés básico, pero tiene todos los textos. Excepto como yo estoy criado con la Biblia católica, tiene como 5 o 6. Tiene alrededor de 200 páginas más una Biblia católica que una Biblia protestante o una Biblia en inglés, que es para el público protestante en su mayoría. Como dije, no vamos a entrar en cuestión de que el mismo Yahvé y Jehová y Yaguá para algunos, y los Yaguas y los Yus y demás. Y ya va también en un poco de, supongo, un poco de filología aquí. Como dije, este libro da demasiada polémica, pero cuando lo leemos desde una perspectiva crítica podemos decir sí, por qué y no por qué, no solo sí, sin que yo sepa por qué. Como dije, hice unas menciones que algunas personas malinterpretaron como antisemitas y yo estaba diciendo, no, estoy siendo crítico por ciertas formas. En este caso, estuve leyendo, ya desde el 1 de enero hasta hoy, ya leí 4 libros. Tengo pensado terminar el Pentateuco esta semana. Es la parte más importante, aparte del Nuevo Testamento. Los demás profetas y demás son menos importantes en un sentido popular, ¿no? Son menos leídos, menos comentados, ni siquiera tienen películas algunos. Está Sansón y Daniel, pero no hay más. Ni en películas ni en otras menciones, ¿no? O sea, no se fomenta tanto. Cuando yo llegué iba a ser un fastidio, como dije. Como estaba diciendo allá en ese comentario que hice hace tiempo, pues que las personas judías siempre están en las clases altas. Hollywood está asentado con dinero hebraico, ¿no? Todos lo sabemos, los que no lo sabemos podremos enojarnos, ¿no? Como Katzenberg, casi todos son nombres alemanes o de Yiddish y demás. Pero bueno, estaba viendo en Disney y en DreamWorks también. DreamWorks hizo la película del Príncipe de Egipto, de José el Soñador, de Sinbad, que no es tan parecida, pero pues si vemos hay algo allí de el mundo del Medio Oriente, pero no de una perspectiva de las mil y una noches, sino más una perspectiva religiosa de los semitas, ¿no? Como dije, al ser ellos criados bajo sus propias normas, tienen que invadirnos a nosotros en sus films y demás con estas cuestiones. Los que hemos visto ET, veremos que para los judíos Jesús no es más que un profeta. Incluso para Spielberg, ET es Jesús. No les va a gustar, no les guste a muchos tal vez, vean la película, lean esto y díganme qué opinan. Incluso en Star Wars, los que hemos visto Star Wars, George Lucas, él es judío y tiene muchos materiales. Está Endor también está aquí, Luke está aquí, Anakin está aquí, los que hemos visto Star Wars. Podemos decir que esto es Tatooine si nos hacemos cuentas, ¿no? El Medio Oriente es Tatooine en los que sabemos allá, ¿no? Pero bueno, hay mucho contenido en casi todas las películas y en canciones también del contenido de la cultura hebraica hacia nosotros. Hoy voy a hablar de 2 películas. Las 2 son de Disney. Hablo de Dinosaurio y Bichos. Son 2 películas del mismo estudio, con 2 o 3 años de diferencia, pero las 2 mantienen un arco de simbología que se refiere al éxodo o a los mitos de la migración judía, ¿no? Ya sabemos este mito, que estaban los egipcios, llegaron los judíos, los esclavizaron, luego los judíos se rebelaron mediante el contacto con sus divinidades, ocurrieron las plagas, migraron y se deshicieron de los egipcios y demás.
Bueno, como ya vimos, en estas dos películas de Disney están, bueno, voy a hablar de los héroes, los villanos, los menos protagónicos, algunas situaciones y cómo estas dos películas, no entiendo, son el mismo estudio, son 2 años o 3 después, son de Pixar ambas, tienen una temática parecida, o tal vez no, como dice Gaspacho, por aquellos lados, ¿no? Y que tiene muchos aspectos parecidos, o tal vez no. Y que muchos personajes aquí representan el mito de bueno, los diferentes arquetipos del mito o del microcosmos del éxodo. O tal vez no. Tiene que ser contradiciéndome, pero cuando vemos este pequeño análisis podemos ver varios detalles aquí. Bueno, primero hablaré de la película de Disney de dinosaurio. En pocas palabras, la película de dinosaurio es de un iguanodón, un dinosaurio más parecido a una vaca por su alimentación y más cuestiones. Bueno, soy fan de los dinosaurios, es absurdo decir que era una vaca, pero pues es algo así. Que por razones extrañas se pierde el huevo y llega con unos lemures, unos simios, que lo crían, lo adoptan, después crece, su isla es destruida y llegan a un desierto en el que está una migración de dinosaurios que van por culpa de las extinciones masivas hacia un valle con fertilidad para poder comer y vivir, ¿no? Y allí termina. Hay más cuestiones, voy a profundizar en ellas en breve. Está después el cuento de bichos. Algunos dicen que es el cuento de bichos, ¿no? ¿Qué pasa? Son unas hormigas esclavizadas por unos grillos o saltamontes, como quieran decir. Estos grillos los obligan a cosechar y ellos les quitan toda su comida o la mayoría de su comida. Y después surge un héroe o antihéroe, como queramos verlo, que se opone a estos amos, a estos opresores, y después de esto va al mundo exterior a buscar unos guerreros que ayuden a combatir a estos villanos, ¿no? Después con un artilugio, con una especie de artículo mágico, logran vencer a los malos, restablecen la monarquía que ellos tenían y como siempre pasa en las películas de Disney y en otros programas, el héroe se queda con la chica, que por cierto es princesa, y viven felices para siempre todos y él reina. Igual en la película de Dinosaurio, Aladar se casa con la princesa, que es la hermana del líder máximo de la tribu. Es extraño. A ver, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poco de esto. Los iguanodontes, la mayoría son iguanodón. Hay otros dinosaurios. Son como las hormigas, que son como los judíos. O sea, está el mito, ¿no? Usaremos iguanodonte, hormigas y judíos, son el mismo arquetipo aquí. Son la mayoría del grupo, son cobardes, son algo ingenuos y son trabajadores. Como contraparte tenemos a Kron, que es el líder, pero el líder iguanodón, pero es cruel. En bichos tenemos a Hopper, que podría ser como los esclavistas egipcios, o también como los dioses del cielo, ¿no? Que demandan los mejores granos a sus esclavos, los amenazan y matan o atacan a los rebeldes. Llegan a un altar que les hacen las hormigas. Ellos llegan desde el cielo y contactan a la reina para hablar por ellos ante el público. A ver, ¿qué más? Después tenemos a la princesa hormiga Yanira, que es la princesa iguanodón. Es, como dije, de los nobles y después, cuando se convierte a la ideología del héroe, ya sea Flick, la hormiga niño, o el hormigo, como quieran decir, y Aladar, el iguanodón héroe, se promueve el cambio porque ella es noble y se casa con él al final. Este héroe, Aladar, o Flick, tiene un papel mesiánico, es el héroe, y procede aunque es de esta misma raza de hormigas, o de iguanodón, o de judíos, como queramos ver, él tiene una vida fuera de ellos, ha visto el resto del mundo, conoce más lugares
y sus habilidades sociales y su determinación heroica son las que hacen posible que la transformación, ¿no? Ellos son como que el eje del cambio. Dentro de este microcosmos, ¿qué pasa? También este cambio se debe a las hormigas pequeñas y a los iguanodontes pequeños, que aceptan los cambios más fácil que la mayoría que es ingenua, cobarde y trabajadora, ¿no? Después tenemos a los lemures, que son igual a los héroes insectos, porque ellos tienen poder de sanación, de instrucción hacia las mayorías y ayudan al héroe como segundos protagónicos a lograr este cambio, esa transformación en la sociedad y así desaparecer o hacer que el enemigo falle al final. Después, ¿qué pasa? Así tenemos a los Carnotaurus. Son los dinosaurios carnívoros, son enemigos, pero no cuentan como enemigos, son enemigos naturales dentro de la historia. Y después tenemos en bichos, hay dos Carnotaurus o Carnotauros. Hay dos aves en bichos, un pájaro es falso y el otro es real. ¿Qué pasa? Después de que muere el pájaro falso, el pájaro real mata al enemigo. ¿Qué pasa? En dinosaurio hay dos Carnotaurus. Uno muere en diversas circunstancias y el segundo que queda se encarga de matar a este enemigo, o más que enemigo, una contraparte. En este caso, esta máquina de guerra, o este señuelo, o esta ave falsa, o estos Carnotaurus serían como una especie de el templo tienda que sirve para ayudar a las personas, pero también asusta a las personas. Como vemos en bichos o en dinosaurios, el Carnotaurus aterra a las personas, bueno, al grupo social. El ave, el pájaro, asusta al grupo social, aunque está en defensa de ellos. Bueno, como dije, este ente libera a la población, desvanece o elimina al enemigo al final. Y también tiene algo muy curioso, que es de que el Carnotaurus y el ave silla, o las dos avecillas y los dos Carnotaurus, tienen un color rojo y amarillo. Como dije, es de la misma empresa, no son de Pixar, pero es muy gracioso como los dinosaurios son hormigas, ¿no? Los judíos, como queramos verlo. Después, ¿qué pasa? Tenemos en la primera noche o en la primera escena de noche ataca el primer ave o el primer Carnotaurus. En la segunda intervención, que ya no es tan de noche, muere el antihéroe o el enemigo o el adversario o la contraparte, porque no estoy satanizando a alguno o criticando a alguno, que muere como consecuencia y junto con el segundo ente o enemigo o esta especie de, bueno, el ave real mata a Hopper, el segundo Carnotaurus mata a Kron. ¿Qué pasa? Los dos enemigos se destruyen y después de esto se puede cazar el héroe que fue al exterior y regresa a casarse con la princesa. Como dije, la historia, la trama la hemos visto, solamente estoy analizando los personajes con algunas de sus acciones y cómo estas repercuten y tienen cabida en esto del mito judío, bueno, en el mito o la mitología o el simbolismo, como quieran llamarlo. Si no les gustan mis términos, recuerden que solo estoy usando uno o el otro. No digo que los judíos sean hormigas, digo que los judíos están siendo representados en estas películas como hormigas o como iguanodón. Bueno, ahora vamos con Bruton. Bruton es el secuaz o el asistente de Kron, el jefe cruel de los iguanodón. En bichos tenemos a las dos cochinillas, son dos que casi no hablan español y demás. Esos dos entes son parecidos porque matan o queman al primer oponente, que es la ave falsa o el primer Carnotaurus. Como dije, Bruton mata al primer Carnotaurus. Las dos cochinillas queman a la avecilla, dejando así una ave real
y un Carnotaurus que es el que se encarga de matar al villano o a la contraparte casi hasta el final. Después tenemos a Cini y a Strudel. Cini es un simio que tiene su propia búsqueda. Él está junto con ellos, es familia y amigo de ellos y tiene su propia búsqueda. Su propia búsqueda es que necesita una pareja. Al final consigue muchas. Y sirve como un personaje o como un recurso cómico por su búsqueda sin sentido. Strudel es el gusano y su búsqueda es evolucionar, es una búsqueda intrínseca. Él busca tener alas, consigue sus alas al final. No se vuelve mariposa, gana sus alas. Él no quería ser mariposa, él quería ganar sus alas. Cini quería conseguir una pareja y consigue muchas al final. Tienen más contenido hay más contenido en esto, pero solo quiero sintetizar porque se me acaba el cassette. Bueno, tenemos a Suri y a la Catarina. ¿Qué pasa? Sirven como unos mediadores entre el héroe y las minorías o entre los niños para impresionarlos, ¿no? Como unos entes intermedios. Incluso podemos decir que Yar es un poco como esta Catarina porque es algo gruñona, pero tiene sus momentos de ternura y sus momentos cómicos. Yar también es un poco como la mantis, o que es la especie de hechicero en bichos, que es un anciano sabio que tiene un aspecto paternal hacia los niños o hacia las mayorías, así como hacia el héroe. Bueno, después tenemos al Brachiosaurio Bailen con la esposa Stickburg, con un parecido con el escarabajo de bichos, porque tiene un poder de una fuerza física y un cuerpo imponente que tienen un recurso y una utilidad para vencer un obstáculo que aparece en las proximidades, ya sea la roca o los enemigos. Con esta imposición física y este poder físico logran vencer esa adversidad en un momento decisivo que solo ellos podrían. También Url, que es un anquilosaurio, es un animal mudo, o sea, aunque los dinosaurios son animales, sirve como una mascota, porque no es como una entidad humana dentro de este cosmos. Es subhumano o animal y es mudo, o sea, no tiene una participación vocal o de opinión, solamente es un recurso móvil o un recurso étnico o un recurso variable. Después tenemos a los velociraptores y los ampones grillos o los zampones saltamontes, porque ellos son pocos, pero cuando están en gran número pueden ser amenazadores. ¿Y qué pasa? Aunque sean muchos o pocos, o sean muy amenazadores o muy crueles, quedan subyugados por los Carnotaurus o por Hopper, que es el líder de los villanos. Bueno, si falta algo me corrigen, ahí estamos, que ya casi termino. Los lemures son como los héroes insectos, porque solo que al final los lemures se quedan con la tribu de Iguanodon que llega a la tierra prometida. Después tenemos los héroes insectos, después de que se vence el malo, después de que se casa el héroe, ellos desaparecen y vuelven hacia otros lugares. Otro aspecto. Aladar, cuando nace, huye, o más bien es desaparecido, igual que Moisés, se pone su huevo en el agua y llega a otros lugares. Que pasa parte de su mundo natural al que él pertenecía, a la isla de los lemures, y después regresa con su propia gente, con los lemures que ayudan. Son una familia falsa, pero cuentan como, él los ve como su familia, que sirven para ayudar a resolver el conflicto. En el caso de bichos, Flick ya nació dentro de esta isla, que es un microcosmos. En dinosaurio está el mundo real y después la isla. Y en bichos está la isla y luego el mundo real. Ese es un aspecto que debemos tener en cuenta.
Flick parte de la isla hacia el mundo exterior a buscar los guerreros insectos para... Su búsqueda consiste en ir a buscar los insectos para traerlos de vuelta a la isla y que acaben con el enemigo que son los grillos. En este caso, Flick sale de la isla hacia el mundo exterior y regresa a la isla. Estos insectos son héroes falsos porque, como sabemos, eran personajes de circo. En Dinosaurio, los lemures son una familia falsa porque no son la familia sanguínea de Aladar, pero ellos lo quieren porque lo criaron. ¿Qué pasa? Kron también puede tener interpretación como Moisés, que para muchos era un líder muy cruel o muy severo. Y también era juez dentro de la civilización o la población hebraica. Él guía a las personas a través del desierto hacia el paraíso o la tierra prometida a pesar de las adversidades naturales, pero muere antes de entrar a este paraíso. En vez de él queda el siguiente, el sucesor, alguien más joven, que es Aladar o Caleb y Josué, que es el nuevo líder de las naciones, que explora nuevas formas de llegar a la tierra prometida que ya era de los ancestros. Este gran valle, los nidales ya eran de ellos, solamente están regresando, pero otros dinosaurios y otras fuerzas naturales les impiden llegar. O sea, como dije, el mito hebraico de la salida de Egipto, cruce del desierto, adversos enemigos, adversidades naturales, para después llegar hasta acá. Clon muere, Moisés muere, Cooper muere antes de que la tierra prometida sea un hecho para esta población grande y que solo puede ser guiada con el héroe. Ese es un héroe nuevo, es un héroe joven, es un héroe con nuevas ideas. Él logra convencer a las nuevas generaciones de seguirle, entonces lo siguen las clases altas, se casa con la princesa y entonces lo que él diga se vuelve un dogma para que la civilización que él guía llegue a la tierra prometida con él como su líder. Y como dije, con esto concluimos parte del estudio. Lo puedo hacer más extendido, puedo cubrir más aspectos, pero quería llenar esto para mostrarles que mis estudios literarios o bíblicos, como queramos decir, los estoy interpretando. Así doy mis clases a veces, así tengo muchos temas de muchas películas, de programas que tienen ciertas estructuras comparativas o algunos símbolos que son muy importantes para mí. Pero como dije, gracias, no olviden comentar y pues después nos vemos. Como dije, eso es solo mi interpretación de unos films acerca del mito de la cultura hebraica, el mito del éxodo, el mito más importante dentro de ellos. Hay muchos más, pero son más importantes. Bueno, Pero nos vemos en las próximas. No olviden comentar, suscribirse y pues nos veremos en más videos.